Bueno, vamos a continuar con el material. Nos habíamos quedado en el arrepentimiento y vamos a ver un poquito esto para que podamos ir entendiendo. Bueno, volvemos a repaso. Habíamos visto el Seol, el Hades, que cuando Cristo murió descendió al seno de Abraham, se llevó a los justos, ¿a dónde? A la presencia de Dios. Por eso cuando leímos Apocalipsis, ¿quiénes clamaban delante de la presencia de Dios? Los hombres que habían muerto, los justos que habían muerto. Entonces todos están en la presencia de Dios. Ahora, ese lugar de espera, seno de Abraham, de los justos, se trasladó a la presencia del Señor. ¿Sí? Y ahora vamos a ir al arrepentimiento. La Biblia nos llama a un arrepentimiento. El arrepentimiento, ¿lo tienen en el material, hermanos? El arrepentimiento es un paso inicial y fundamental en todo aquel que comienza su camino en la fe. Al recibir el Evangelio y creer con fe, esto deriva internamente en producir un arrepentimiento si su creer es genuino. Se nos ha enseñado que al evangelizar es ir a hablar de Cristo, hacer una oración de fe, ya recibió a Cristo, ya está, nos olvidamos de esa persona. ¿No? Y muchas veces se predica otro evangelio, no se predica directamente a Cristo. Y eso no lleva a una conversión a la persona, sino más bien muchas personas vienen a Cristo, depende del evangelio que le prediquemos. Por ahí le predicamos prosperidad y va a venir a la iglesia por prosperidad. Por ahí le predicamos que con Cristo vas a tener una vida exitosa y vienen aquí para buscar éxito, una mejor situación, pero eso no convierte a la persona, porque lo hacemos venir al Señor por algo de interés, algo a cambio, y eso no es adoración. Entonces, eso no es fe. Fe es creer y confiar, y ahora vamos a ir viendo eso. En la Biblia hay dos tipos de creer. Tenemos la letra A, que es cuando solo es un creer como intelectual, ¿no? Hay un creer que es intelectual, de conocimiento. Ahí hablamos que es intelectual. Y Santiago 2:19 nos va a hablar un poquito de eso. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. ¿Y qué hacen? Tiemblan. Pero obedecen. Los demonios obedecen. Entonces, los demonios, ese lo tienen que escribir en esas líneas, tienen que escribir ese pasaje, ¿sí? Los demonios en conocimiento creen en Dios. Lo mismo vemos en los evangelios cuando a Jesús lo reconocen los endemoniados, ¿no? Los que estaban endemoniados, los mismos demonios ya conocían a Jesús. Entonces los demonios lo reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Y hoy vos preguntás al mundo, o cualquiera que está afuera, tú le preguntas, ¿conoces a Cristo? ¿Y qué te van a decir? Sí, conozco a Cristo. Cristo, el Hijo de María, el que murió en la cruz. Y algunos dicen, sí, yo me salvo por Cristo. Y Cristo me salva y me ama y tantas hermosas cosas, dice. Entonces vemos que el mundo conoce a Cristo de alguna forma o de otra forma. Lo conocen a Cristo. Cristo ya creo que en todo el mundo ya saben quién es Cristo. O sea, conocen, tienen información de Él, saben. A veces algunos que es el Hijo de María, que nació en Israel, que fue crucificado y se levantó al tercer día. Todos tienen un conocimiento de Cristo. No, ese es el conocimiento intelectual. Todos tienen un conocimiento intelectual de Cristo. Entonces dijimos, la Biblia nos habla de dos creer. Hay uno que es el creer correcto. No es que hay dos creer que nos salvan, no. Hay un creer, ¿no? Pero la Biblia nos va a mencionar estos dos creer, ¿no? Yo quiero que me entiendan para que no se confundan, ¿no? Que la Biblia mencione que hay dos creer no significa que esos dos, hay uno de esos dos creer que nos salva, hay otro que no. Y ahora lo vamos a ir comprendiendo. Y entonces, la letra A era ese creer intelectual, ¿no? Que todo el mundo dice conocer a Cristo.
Todos dicen, sí, yo conozco de Cristo, sé quién es Cristo, es el Hijo de María, y todas las iglesias hablan y mucho y lo tienen crucificado ahí. Y ahora vamos a la letra B, que es el creer que Dios quiere en nosotros, el creer con fe. Este creer no solo es en conocimiento, sino es un creer que nos lleva a confiar plenamente. La palabra utilizada para creer está en griego, y ahí dice pisteuo, esa es la palabra que se utiliza en el original. Acuérdense que la Biblia fue escrito en el Antiguo Testamento en hebreo y en el Nuevo Testamento fue en griego, ¿no? Es pisteuo, que significa no solo creer, sino confiar. Ese creer pisteuo es confiar, no solo es un creer de conocimiento, sino es un confiar. O sea, no solo significa creer, sino confiar plenamente. Depender de alguien o encomendarse a alguien. Eso es fe, creer plenamente, confiar plenamente. Entonces, cuando tú le preguntas al mundo, ¿tú crees en Cristo? Sí, pero ¿tú confías en Él? ¿Cómo? Te preguntan. ¿Y por qué? Porque no confían, solo creen, ¿no? Y la Biblia nos llama no solo a creer, sino a confiar plenamente. Es como cuando los chicos, a ver, si yo le pregunto a alguno de ustedes, o yo le pregunto a mi hijo, a ver, ¿Tamara es tu mamá? Y el niño, ¿qué me va a responder? Sí, es mi mamá. Y si yo le digo que no, me va a decir, no, es mi mamá y confío plenamente que es mi mamá. Pero si él no la vio nacer, él no vio cuando nació o no recuerda cuándo nació, ¿no? ¿Y cómo confía? Y plenamente, por más que yo le diga, no, no es tu mamá, sí es mi mamá, ¿qué me va a decir? Yo creo que es mi mamá y confío que es mi mamá. Pero él, por más que tiene el conocimiento, pero él no lo vio y confía plenamente, por más que yo le diga, no es tu mamá. O lo mismo alguno de ustedes, yo le digo, a ver, hermano Ronald, ella no es tu mamá. Y Ronald que va a decir, hermano, estás loco, es mi mamá. Pero si vos no la viste nacer, pero es mi mamá. Y no importa lo que vos me digas, es mi mamá y confío que es mi mamá. O alguno de ustedes, ¿no? Hay una certeza, hay una confianza plena, no hay duda, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo, ¿no? El ejemplo que hay en el mundo, ¿no? Y el ejemplo del creer que Dios quiere. Y es en una metáfora, ¿no? Es la metáfora del equilibrista. Creo que ya la hemos hablado o ya la habrán escuchado, ¿no? Escuchen, si no, escuchen atentamente, ¿no? Resulta que había un equilibrista muy, muy famoso y muy conocido, ¿no? Y cierran sus ojitos, así se lo imaginan. Nada, en chiste. Había un equilibrista muy famoso, ¿no? Y este equilibrista se pone en las cataratas del Niágara, entonces, ¿qué hace? Saben que es un equilibrista, ¿no? El que va por una cuerda, que hace equilibrio. Bueno, hasta ahí nos ponemos todo en contexto. Este equilibrista pone una soga de una punta de la catarata del Niágara hasta la otra, ¿no? Y se amontona un montón de gente, ahí, ¿no? Un montón de gente se asoma y él pregunta, ¿quién cree que yo puedo cruzar hasta el otro lado? Y toda la gente, sí, nosotros creemos. Y toda la gente, una voz, sí, creemos que tú puedes. Y lo alentaban, sí, tú puedes, tú puedes. Entonces el hombre cruza. Del otro lado lo esperaba mucha gente y le aplaudía, sí, ves, tú puedes, tú puedes. Bueno, el hombre nuevamente vuelve a preguntar, ¿quién cree que yo puedo pasar ahora con una carretilla, con esa soga? Y todo el mundo, sí, nosotros creemos, sí, tú puedes. Y lo alentaban y creemos en vos. Y el hombre pasa de vuelta por todas las cataratas y el hombre pudo. Ahora, el hombre pregunta, a ver, ¿quién cree que puedo pasar con la carretilla de vuelta, pero con una persona adentro? ¿Y saben qué hizo la gente? Bajó la mano. No creían. Y él dice, ¿hay algún voluntario? De todos los que creían, ¿hay algún voluntario? Y entonces dijeron, ¡shh! Claro, todos creían, pero ninguno confiaba, ¿no? ¿Se entiende? Todos creían, pero cuando les tocó a ellos,
estar ahí, confiar, ¿qué hicieron? Bajaron la mano. Entonces el Señor quiere que confiemos en Él, ¿no? La verdadera fe no es intelectual, hermanos, sino es confiar plenamente. Ese es el creer que el Señor quiere en nosotros, no solo intelectual, sino que confiemos plenamente en Él, que descansemos en Él, que entreguemos toda nuestra confianza depositada en Cristo. Entonces, la verdadera fe no es intelectual o por conocimiento. La verdadera fe es confiar, ¿no? Esa es la fe que el Señor quiere en nosotros. Y esa fe nos va a llevar ¿a qué? A un arrepentimiento. El arrepentimiento. Vamos a hablar ahora del arrepentimiento. Hablamos de la fe, ahora vamos a hablar del arrepentimiento. El arrepentimiento es el término utilizado en el Nuevo Testamento. Es la palabra metanoia en griego. ¿Qué significa arrepentimiento? Porque la Biblia dice arrepentíos y convertíos. Son dos palabras, arrepentíos y convertíos. Vamos a ver esos pasajes. Marcos, Evangelio de Marcos. Esto, hermano, para que entendamos, ¿no? Porque como les dije, se predica, ve, acepta a Cristo, le hacemos la oración de fe y ya nos olvidamos de esa persona. Muchas veces no predicamos el Evangelio correcto. Marcos 1:15. Amén. Dice la palabra, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. La Biblia nos llama a un arrepentimiento, no solo a un creer, sino también a un arrepentimiento. ¿Sí? Vamos a leer Hechos, el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 21. Tenemos también Hechos 3:19, así que uno prepare Hechos 3:19 y otro prepare Hechos 20:21. Amén. Así dice la palabra de Dios. Hechos 20:21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. El arrepentimiento. La Biblia nos llama constantemente a un arrepentimiento. Y hemos visto que arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de dirección. Vamos a leer Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Amén. Así que arrepentíos y convertíos. Bueno, el arrepentimiento es el término utilizado en el Nuevo Testamento, es la palabra griega que es metanoia, que significa un cambio de mente, un cambio de dirección interna, ¿no? Y no se debe confundir con el remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? Por ejemplo, a ver, agarra a la policía a un ladrón robando, ¿no? Y ya el ladrón va a saber que va a ir a la cárcel, entonces dice, no, me arrepiento. Eso es remordimiento, ¿no? Porque ya el acto lo hizo, entonces él sabe que va a ir a la cárcel, que va a pagar por lo que hizo, entonces ahí vino el remordimiento, entonces dice, me arrepiento. Pero eso no es un cambio de dirección, sino se arrepiente por la consecuencia que va a recibir. Entonces no debemos confundir arrepentimiento con remordimiento. Muchas veces venimos o vienen a la iglesia con remordimiento y no arrepentimiento. Y a muchas personas le vamos a predicar y van a tener remordimiento y no arrepentimiento. Depende del evangelio también que prediquemos, ¿sí? Entonces, este cambio de mente es un cambio producido cuando el Espíritu Santo redarguye
a las personas, ¿sí? Esto lo produce el Espíritu Santo, no lo producimos nosotros. No, el redarguir es una obra del Espíritu Santo, no es una obra nuestra. Es a través de la palabra del Señor. Por eso dijimos, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. ¿A través de qué? De la palabra de Dios, ¿no? Y la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Entonces debemos siempre llevar palabra de Dios y no palabra de hombres, ¿sí? Entonces vamos a leer Romanos 2:4, a ver. Romanos capítulo 2. Este es Pablo en Romanos hablando en general del hombre. La palabra de Dios dice, Del verso 3, por favor. No, del verso 2 hasta el 4, por favor. bueno, Romanos capítulo 2, versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgás a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? El verso 5, por favor. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. ¿Quién produce eso? El Espíritu Santo. Y si piensas, hombre, tú que juzgas tal cosas que hacen y haces lo mismo, tú que escaparás del juicio de Dios. Verso 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, y mirando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Eso es todo lo produce Dios, no lo producimos nosotros como hombres o mensajeros de Dios. Por eso tenemos que predicar el mensaje de Dios, no el mensaje nuestro. Vamos a leer Juan 16:8, y esto es obra del Espíritu Santo, no es obra de hombres, hermanos, ¿sí? Nosotros vamos a ir a anunciar el Evangelio y muchos lo van a aceptar y muchos lo van a rechazar. Pero no se ponga mal porque nosotros no convertimos a nadie. El Espíritu Santo es el que trabaja en las personas. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. Vamos a leer un poquito antes. Del versículo 7. 7, 8 y 9. No, vamos a leer Juan 16 del 7 al 11. Evangelio de Juan, capítulo 16, del versículo 7 al 11. Márquelo ahí para que después lo repase en su casa y los lea. ¿Los leemos todos juntos, les parece? Que lo marco acá en mi Biblia digital. Te borres. Juan, capítulo 16, del versículo 7 al 11. Dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué dice ahí? ¿Convencerá a algunos o al mundo? Porque muchas veces dice, ¿ves? Es para algunos, ¿no? ¿A quién convencerá? Al mundo, no solo algunos. La obra del Espíritu Santo es con todas las personas. Él convence al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Verso 9, de pecado por cuanto no creen ¿en quién? En Cristo, en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más.
y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces el Espíritu Santo no va a convencer a uno, sino a todos. De pecado, sí. Vos le preguntás a las personas, ¿tú eres pecador? Te va a decir sí. ¿Tú faltas ante Dios? Sí. ¿Saben qué es el pecado? Sí. ¿Saben que no deben robar? Sí. ¿O no lo saben? Sí. Lo saben, pero lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque rechazan al Espíritu Santo. Rechazan la corrección de Dios. ¿Sí? No es porque el Espíritu Santo llama a algunos y a otros no, y a algunos quiere y a otros no quiere. En su obra el Espíritu Santo es con todos, convencerá, por eso dice convencerá a quién, al mundo, no a algunos santos escogidos y a otros no, no, dice convencerá al mundo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Produce en el creyente, ¿no? O en las personas antes de creer, ¿no? Produce una iluminación en el pecador. ¿No? Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce una iluminación en el pecador. Lo hace ver su situación, su condición de pecador y la necesidad de la gracia por medio de la predicación del Evangelio. Cuando yo predico a las otras personas, les tengo que hacer entender que está en pecado y en rebeldía contra Dios. ¿Cómo le hago entender? ¿Sos un pecador? Arrepiéntete, maldito serás, ¿no? Mostrarle que está en pecado delante de Dios. Predicarle el Evangelio. El Evangelio no es venir a Cristo y vas a ser mejor, no. Tú estás en un precipicio a punto de caer. ¿Por qué? Por el pecado, por tu rechazo a Dios. Él tiene que entender su condición. Si uno no entiende su condición, ¿de qué me tengo que arrepentir? Te va a decir. ¿De qué me tengo que arrepentir? Si vos no le enseñás la condición de él y no le enseñás que va a ir al infierno por el pecado, porque la Biblia que dice, la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Entonces por eso hay que predicar el Evangelio. Entonces el Espíritu Santo produce una iluminación en el pecador, lo hace ver su situación, su condición de pecador y la necesidad de la gracia de Dios por medio de la predicación del Evangelio. El hombre reconoce su condición y su situación. Entonces dijimos, algunos los rechazan, otros no, pero el hombre es redarguido, es persuadido, es convencido de su situación. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Y ahí está la respuesta, ¿no? Hay respuesta del hombre. El hombre tiene una respuesta ante esa iluminación de Dios. Porque el Espíritu Santo ilumina a todos convence de pecado, de juicio y de justicia. Ahora está en nosotros esa respuesta que damos. Pero no es, muchos confunden porque piensan que esa respuesta es en nuestras fuerzas, ¿no? Dicen, no, entonces tú estás buscando a Dios. No, Dios provee todos los medios para yo arrepentirme. Dios es el que provee todo. El sacrificio, al Espíritu Santo, el redarguir, todo es obra de Dios. Nosotros damos una respuesta ante esa obra de Dios. Entonces hay personas que lo rechazan y hay personas que responden con una fe genuina. ¿Sí? Entonces dijimos, el Espíritu Santo produce una iluminación en el pecador, lo hace ver su situación, su condición de pecador y la necesidad de la gracia de Dios por medio de la predicación del Evangelio. El hombre reconoce su condición, su situación, es redarguido y su respuesta, algunos rechazan y otros que hacen, ponen su confianza y cree el Evangelio y la gracia salvadora de nuestro Dios. Entonces este hombre que iba directo al precipicio, escucha el Evangelio, cree con fe, internamente ¿qué se produce? Un cambio de mente, un arrepentimiento. Él entendía que estaba lejos de Dios, que se estaba yendo al precipicio y que Dios es todo. Entonces ¿qué hace? En vez de ir ahí, su mente ya
se cambia de dirección. Ya directamente empieza a rechazar el pecado y empieza a rechazar cosas. ¿Por qué? Porque al tener una fe genuina y un creer genuino, ¿qué recibe? El Espíritu Santo. Porque ¿cómo recibimos el Espíritu Santo? Por creer con fe, no por obras. ¿Sí? Y todo eso es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja en las personas. Entonces el hombre iba directo al precipicio por su camino de pecado y muerte, cree y deposita su fe en Cristo y su mente cambia, ¿no? Ya directamente empieza a rechazar cosas, pero esto es producto ¿de qué? De la obra del Espíritu Santo, no es producto del hombre. Entonces se produce un cambio y el ejemplo claro lo vemos en la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, del versículo 17 al 20. La palabra de Dios dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Amén. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Todos conocen esa parábola. Se va al mundo, se gasta la herencia en sus deseos, en sus cosas, y en un momento, ¿qué se produce? Versículo 17, y volviendo en sí, ¿qué se produjo ahí? Un arrepentimiento, ¿no? Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco hambre o perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El hombre experimenta un cambio de mente y se vuelve de su mal camino. Y esto es interno. El cambio de mente, el arrepentimiento es interno. Después viene la conversión, el convertido. El convertido es externo, ¿no? El cambio de mente empieza acá, en la mente. Mi dirección iba al pecado, al mal. Se produce internamente un cambio de mente, un cambio de dirección, y eso produce una conversión. Ya directamente, ya el pecado no lo deseo, voy directamente a Cristo. Miro a Cristo y sigo a Cristo. Eso deriva en lo externo, la conversión. Y eso es poco a poco, hasta llegar a la perfección. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces, ese giro de 180 grados es el proceso en el cual deriva a una conversión. ¿Se acuerda? Es interno el arrepentimiento y externo se ve la conversión, ese giro de 80 grados que yo me iba hacia el pecado, hacia las cosas del mundo. ¿Qué hizo este? Volvió a la casa de su padre. Entonces dijimos, ese cambio de mente es interno. Mi mente deseaba, creía que era justo, creía que hacía las cosas bien, entiende su condición de pecado, internamente se produce un cambio de mente, que es un cambio de dirección. Externamente deriva en una conversión, porque ya no va a buscar el pecado, sino no lo va a desear, sino va a empezar a mirar a Cristo y a seguir hacia la cruz de Cristo. Entonces, ese giro de 180 grados, ese proceso en el cual deriva a una conversión. Van juntos, hermano, o sea, son dos cosas que van muy juntas, el arrepentimiento y la conversión. Si hay un arrepentimiento genuino, eso va a derivar en una conversión, un cambio de mente, un cambio de dirección externo que nos va a llevar a Cristo, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta que esa persona por ahí realmente se arrepintió? Es ese cambio de dirección. Ya lucha contra el pecado, ya no ama las cosas de este mundo, ya no lo vemos revolcado en el lodo como el hijo pródigo o como aquel pecador del mundo que se deleita
en el pecado, sino lo vemos luchando y siguiendo a Cristo. ¿Y eso quién lo produce? El Espíritu Santo. No lo producimos nosotros con nuestra fuerza. Por eso aquel que no ha creído genuinamente lo vemos revolcado en el lodo. Y aquel que realmente ha tenido una fe genuina lo vemos luchando. Con caídas sí, pero lo vemos luchando. Se ve, podemos evaluarlo, podemos verlo a la luz de la Escritura, sí. No podemos generalmente discernir el corazón porque eso lo hace Dios nomás. Pero cuando vemos un hermano que lucha contra el pecado, hermano, caí y caigo y no puedo, hermano, bueno, lo acompañamos, le predicamos el Evangelio, lo llevamos a los principios de Dios y vemos que poco a poco el Espíritu Santo le va a ir sacando la victoria. ¿A través de qué? De él sujetarse a la palabra de Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Se va entendiendo? ¿O no entienden nada, hermanos? Hermanos, ¿qué es eso del cambio de mente? Esto es muy por arriba. ¿Por qué enseñamos esto? Porque no queremos que vaya y le predique: la oración de fe ya está, ya es un hijo de Dios, ya está, ya creyó en Dios, y lo vemos todavía en el mundo, en los boliches, y ¿Cristo dónde está?, le preguntas, porque nunca le predicaste el Evangelio verdadero. No hubo una conversión, sino hubo un remordimiento, no un arrepentimiento. Por eso es que enseñamos esto por arriba, para que ustedes entiendan y puedan también predicar a otros, ¿sí? Después seguramente se va a profundizar en esto. El hermano Rona creo que lo está profundizando los sábados, pero bueno, es para los jóvenes. Igual, para los tan jóvenes, todos somos jóvenes en Cristo, ¿no? Porque todos necesitamos aprender, todos tuvimos un nuevo nacimiento aquí, ¿no? Yo hace 2017, así que debo tener 8 o 9 años ya. 2009 años tengo yo recién, mirá. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 9. Justo lo que hablábamos, ¿no? Los ejemplos que nos da la Biblia. ¿Algún voluntario? Tesalonicenses 1:9. Vemos ese giro, ¿no? Esa conversión. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Amén. ¿A quién servía antes? A los ídolos, ¿no? A lo pagano, a las cosas de este mundo, ¿no? Y después, ¿qué hizo? Se convirtió. ¿Y ahora a quién sirve? Al Dios vivo. Entonces nosotros servíamos al pecado, vivíamos en el pecado. Hubo un cambio de mente, una conversión. Y ahora, ¿qué buscamos? Servir al Dios vivo. Amén. ¿Se entendió? Y lo vemos en la Biblia, ¿no? Y todo esto es obra del Espíritu Santo, hermano. Así que no se ponga mal si usted va y le predica y lo rechazan. Oh, me rechazó no quiere que lo escuche. No, me dice, son todos iguales. Tenga misericordia, escuche, persevere, vuélvale a hablar, demuestre el amor de Cristo. No vaya, como la hermana Evelyn contaba, arrepentidos y convertidos, hijos de Satanás. Idólatras, paganos, van a heredar el infierno. ¿Dónde está el amor de Cristo ahí? ¿No? Imagínate aquel que estaba mal ya que el mundo lo trataba mal y se estaba por tirar al tren y la hermana, arrepentite, pecador, ¿qué va a hacer? Bueno, es un ejemplo, ¿no? Estamos dando ejemplos antiguos, pero tenemos que charlar con la persona. ¿Sí? Escucharlo a veces. Muchas veces vamos a tener tiempo de charlar, otras veces nos van a cortar -10. Pero aprovechar a sembrar la palabra de Dios. No decirle, ven a Cristo que tu vida te va a ir mejor. No. Si en el momento podemos charlar y esa persona está mal, oramos por él. Le hablamos de Cristo, después lo buscamos de vuelta. Si es un conocido
o alguien, tratar de siempre llegar a esa persona y no desaprovechar los momentos tampoco. ¿Sí? Entonces, todo esto es obra del Espíritu Santo. Nosotros solo debemos cumplir con el mandato de anunciar las buenas nuevas. Y vamos a leer el último pasaje, Hechos 2. Hechos 2:37. Y aquí tenemos la primera predicación de Pedro. Vengan a Cristo que les espera prosperidad, bendecido y en victoria. Eso le dijo Pedro, ¿no? Próspero, bendecido y en victoria. Ese es el anuncio de Pedro. Vamos a ver el primer discurso de Pedro. Lo vamos a leer un poquito más antes. Del versículo 29 vamos a leer al 37. Acuérdense, esta es la primera predicación de Pedro. ¿Y qué dice Pedro? Traigan sus diezmos, vengan aquí, Cristo les va a dar el doble, ¿no? Van a ser ricos, bendecidos. Su suegra se va a sanar como Jesús sanó a mi suegra. Y contento Pedro decía, vengan que hay sanación para todas las suegras. Creo que Pedro omitió eso, ¿no? Dice así, lo leemos todos juntos, pero quiero escuchar sus voces, Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento que Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades y que su carne ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros, que dice, somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos por él mismo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿De quién predicó Pedro? De Cristo, su obra, su sacrificio, su exaltación. ¿Sí? No predicó, vengan, que hay dinero, prosperidad, sanidad y liberación, como escuchamos hoy. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Aquí vemos la respuesta. Y Pedro, ¿qué les dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué le dijo? Arrepentíos. Ahora no me venga a decir, hermano, yo me bauticé en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahora me quiero bautizar en el nombre de Jesús. ¿Qué les dijo? Arrepentíos. ¿Sí? Ese es el mensaje. Les predicó Cristo, ¿no? Su exaltación, su crucificación, su exaltación, la obra de Cristo. Y después le dijo, arrepentíos para que sus pecados sean perdonados. ¿Sí, hermanos? ¿Se entendió? Bueno, hasta aquí terminamos ya. ¿Tienen todo el material completo? A ver, ¿algún hermano que haya completado todo, que haya sido fiel hasta el último día? Ay.
Mirá. Él quiere a doble porción el hermano. Ahí el hermano lo va a recibir. Póngale nombre y apellido, por favor. Si se pierde, se lo vamos a devolver, Entonces, ¿han entendido, hermanos, la importancia de predicar y anunciar a Cristo? Amén. Vamos, fuerte el aplauso al hermano, por favor, que ha completado. Fuerte ese aplauso, muy bien el hermano. Así quiero ver el de todos, Suban su estado con el material completo, por favor, al grupo. O pongan yo lo completé y así ya sabemos quién lo completó y quién no. Después lo vamos a revisar. Sí, porque esto, hermano, es para ustedes. Es para que lo completen, para que lo lleven, para que lo entiendan y para que lo apliquen. Para que ustedes comprendan y no sean confundidos, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que predicar? De Cristo, de su amor, de su obra y de la condición de cada persona. Si no, la persona no sabe, te van a decir, ¿de qué me tengo que arrepentir? Si yo vengo del trabajo, voy a mi casa, soy un buen esposo, soy un buen marido, hago las cosas bien, soy una buena mujer, llega mi esposo, le cocino, me levanto a las 5 de la mañana cuando él va a trabajar. ¿De qué me tengo que arrepentir, hermano? Yo hago las cosas bien. Tiene que implicarle su condición ante el Señor y que ellos se entiendan. No ir, eres un pecador, ladrón, has robado a Dios. No. ¿Sí, hermanos? ¿Se entendió? Bueno, hermanos, ¿alguna duda? Y vamos a empezar con las prácticas, Sí, va a haber prácticas. En la calle va a haber prácticas. ¿Qué prácticas quieren saber? ¿Cómo hablar con una persona? ¿Y cómo habla usted, hermana, con sus amigas, sus hermanas? Claro, nosotros queremos primero empezar con el tú a tú. Es salir, encontrar a alguien, vos te presentás, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan, ¿cómo estás vos? Ahí le puedes hacer una pregunta. ¿Tú crees en Dios? O cuando mueres, ¿a dónde vas a ir? Y tú puedes entrar con una pregunta o cómo estás y generar una charla. No es arrepentite y tomar el volante. ¿Entendés? Arrepentite, no. O a veces te acercas a alguien, ¿cómo estás? Y te va a decir, no, estoy mal, puedo orar por vos. Orás por esa persona y ahí le predicas a Cristo. A mí me tocó una vez que ir a hablar con alguien, no creo en ninguna iglesia porque son todos ladrones. Y lo tuve que escuchar un rato, que él se descargue, ¿viste? Se descargó y ahí empecé yo. Claro, a veces o hay veces que vas a encontrarte a alguien, te vas a decir, estoy apurado. O lo vas a encontrar en una plaza y vas a estar jugando con el nenito, como me pasó varias veces. Entonces vos le empezás a hacer preguntas. Nunca dejes que esa persona te llene de preguntas. Porque te va a llevar una pregunta, te va a llevar a otra, se va a llevar a otra y se va a quedar con la última pregunta que te respondió. Entonces vos le llevas, sí, hay muchas religiones, pero yo te voy a hablar la verdadera. O yo te voy a comentar lo que dice la Biblia. Y ahí vos lo llevas. Vos lo tenés que llevar a vos. Vos lo escuchás, sí. Vos lo vas a escuchar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Te va a hacer una pregunta y los testigos, y esto, y esta iglesia, y la otra iglesia, y este me dice que es la verdadera, y esto, y esto. Y vos lo tenés que poner un freno. O sea, no, che, pará, no. Bueno, pero esperá, vení, escuchame esto. Vamos a entender esto. Y vos le llevas a las preguntas. Haces preguntas siempre llevándolo a lo que vos le querés presentar. Si vos lo dejás que él solo hable, se va a quedar con la última respuesta que vos le das y vos le hablaste primero al Evangelio y le contestaste 20 millones de preguntas, se te va a quedar con la última. ¿Se entiende? Es una relación confrontativa, es una charla por ahí confrontativa. Con amor, con paciencia y a veces con esfuerzo. Si es un conocido o algo, o alguien que conocemos del barrio y que lo vemos y sabemos que es cerca, es cuestión de ir a visitarle, acompañarle, brindarle una ayuda muchas veces. ¿Sí? Hay varias formas de llegar a las personas, pero si no nos relacionamos con las personas, ¿cómo vamos a llegar? Si al vecino que pasa, si ese pecador ahí,
y lo dejamos que pase nomás, y lo vemos que pasa todos los días, es la oportunidad de que vos tienes predicarle el Evangelio. Y si pasa todos los días, aprovecha, hermano, ¿sí? Pero después va a haber por ahí una clase de respuestas a supuestas preguntas que podemos hacer. Pongan ahí, pues yo no sé qué preguntas le hacen, porque muchas veces le hacen preguntas y yo le digo, bueno, eso lo dejamos para después. Y a veces omitimos, porque a veces no vamos a saber responder todas las preguntas, porque te van a salir con cada pregunta que vos vas a decir, ¿qué? ¿Y ahora qué le digo a este? Te va a salir con cada cosa de su imaginación y vos lo cerrás y le predicás el Evangelio. Claro, te va a decir que fue escrita por hombres, entonces tú le puedes dar ciertos detalles de por qué tú crees que la Biblia, pero ciertos detallitos, no darle una clase de bibliología porque se va a quedar con eso nomás. Bueno, hermanos, hasta aquí, ¿alguna pregunta más? ¿No? A la 1, a las 2 y a las 3. Ahora seguimos con otra capacitación, ¿eh? Como dijo el hermano Ronald, ojalá que un domingo sea hasta tarde, ¿no? Con una, otra. Y sería muy lindo eso, hermanos. A mí me encantaría, pero ¿por qué, hermanos? Porque no lo sabemos todo, hermanos. Y a veces no sabemos cómo tratar, cómo ser como cristiano, cómo tener una casa en Cristo. Tenemos muchas faltas, muchas falencias. Muchas veces no le dedicamos el tiempo al Señor que corresponde. Entonces, no sabemos cómo ser cristianos muchas veces en nuestro día, en nuestro andar. Y para eso son las capacitaciones, para eso son los discipulados, para eso es, para que usted sea luz en este mundo de tinieblas y alumbre a otros con la luz de Cristo. Bueno, hasta ahí le paso con el hermano Ronald, que tiene el micrófono ahí. Dios me los bendiga.